Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Nancy González, Perra Agüero, Irma, Elizabeth, Roberto Isabel y Karen. Le vamos a hablar sobre la electrocauterización. Muchas formas de energía se usan durante la cirugía para cortar tejidos, coagular vasos sanguíneos y destruir tejidos muertos. La forma más común es la electricidad, la radiofrecuencia, la energía cinética, que sería movimientos, el sonido, que serían ondas de ultrasonido, la energía térmica, que sería la temperatura, y la. En este caso, analizaremos los dispositivos quirúrgicos que utilizan la energía electromagnética a través de la electrocauterización, que es el uso de un elemento caliente para cubrir vasos sanguíneos pequeños en una cirugía. Este dispositivo es seguro mientras se use de manera adecuada, sin embargo, acarrean riesgos de lesiones graves. Los miembros del equipo quirúrgico deben comprender el origen de esos riesgos para prevenir accidentes graves. De igual manera, es importante una comprensión clara de este concepto para prevención de las lesiones del paciente y el personal. Para ello conoceremos cómo se utiliza la electricidad para la electrocirugía, conoceremos algunos conceptos como frecuencia, conducción, corriente, circuito, cómo actúa la electricidad en el cuerpo, la electrocirugía y sus usos comunes y componentes, sus efectos en los tejidos, tipos de circuitos, cómo se emplea y medidas de seguridad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el flujo de electrones a través de un medio conductor. Esto se llama comúnmente corriente. Los átomos de un medio conductor entregan sus electrones fácilmente, permitiéndoles fluir por el circuito. El flujo puede regularse, detenerse e iniciarse. Hay dos tipos de corriente. La corriente directa o continua fluye en una sola dirección. Es el tipo de corriente que se encuentra en las baterías de bajo voltaje. Y la corriente alterna, que cambia la dirección de una velocidad a una velocidad constante. Este tipo de corriente es generado por las plantas eléctricas de las ciudades y produce electricidad de alto voltaje. Como la electricidad es una energía en ondas electromagnéticas, tiene una frecuencia que es el número de ciclos de onda que se producen en un segundo. El camino a la electricidad desde su origen hasta su destino es el circuito. Cuando la electricidad se introduce en un circuito conductor, continuará fluyendo a lo largo de un camino sin obstáculos. Cuando el camino es interrumpido por un medio menos conductor, la corriente busca un camino alternativo para rodear su impedancia. Si no hay ningún camino alternativo, la energía eléctrica se transforma en calor o luz. Este calor se usa para la electrocirugía. Electricidad y el cuerpo. El cuerpo humano usa energía eléctrica para llevar a cabo muchas funciones vitales, como la conducción del corazón para bombear sangre y los impulsos de una neurona a otra. Estos son cambios internos creados por el movimiento de iones, moléculas y elementos cargados. Cuando se aplica electricidad externa al cuerpo, el tejido reacciona de acuerdo al voltaje y la frecuencia. El cuadro muestra efectos de electricidad con diferentes voltajes y frecuencias. La energía en ondas con frecuencias superiores a 100.000 ciclos por segundo no interfiere con la actividad bioeléctrica normal del cuerpo. Los tejidos pueden quemarse con esas frecuencias, pero el corazón y otros mecanismos bioeléctricos se ven afectados. Sin embargo, las frecuencias o menos se interfiere con la actividad bioeléctrica del cuerpo y pueden producir electrocución y paro cardíaco. Efectos de la corriente eléctrica en tejidos. La forma en que un tejido reacciona a la electrocirugía depende de muchas variables. El tipo de tejido es la cantidad de agua y de colágeno en el tejido y su densidad. El tiempo de exposición es la duración del contacto con la corriente eléctrica. La densidad de corriente. Es a medida que la densidad de la corriente aumenta, la respuesta del tejido. También lo hace, la densidad de corriente aumenta cuando el voltaje es forzado y a través de un área pequeña. La frecuencia y el voltaje de una onda electroquirúrgica. Son las combinaciones específicas de frecuencia y voltaje que producen diferentes efectos sobre los tejidos.
Cauterización. La aplicación directa de los elementos calientes a los tejidos fue empleada históricamente para detener las hemorragias y esterilizar las heridas. Este procedimiento se denomina cauterización. La cauterización requiere de la electrocirugía, que emplea energía de alta frecuencia para cortar y coagular tejidos. El término cauterización se usa a veces de manera incorrecta para describir cualquier tipo de electrocirugía. De hecho, la cauterización se refiere solamente a la aplicación de un objeto sobrecalentado a un tejido. Ahora bien, hablaremos de la electrocirugía. Es el uso directo de la energía eléctrica para cortar, coagular y soldar tejido. La electrocirugía trabaja mediante la transmisión de electricidad de alta frecuencia a los tejidos. La corriente es determinada en el punto de contacto con el tejido y estos generan calor. La corriente de alta frecuencia no infiere en las funciones normales del cuerpo, mientras que una corriente de baja frecuencia puede producir electrocución o un paro cardíaco. La electrocirugía convierte la electricidad de alto voltaje y baja frecuencia en energía de frecuencia muy alta, que no causa electrocución. El voltaje y la frecuencia puede manipularse con seguridad en la fuente de energía para producir diferentes efectos sobre los tejidos. Los efectos específicos de la electrocirugía dependen de cómo se aplique la corriente eléctrica. Algunos de los usos más comunes de la electrocirugía son hacer una incisión, corte a través de un tejido, coagular vasos sanguíneos y detener sangrado menores, destruir o eliminar tejido muerto y fusionar tejidos. Hablaremos de los componentes de electrocirugía, que es el generador, controles, electrodo activo, electrodo de retorno del paciente, lápiz electrodo activo. Bueno, ahora explicaremos lo que es el fuente de energía o generador. Es la unidad del control y de generación de la energía. Actualmente la fuente de energía está controlada de manera digital y tiene capacidades tanto monopolares como bipolares. Los ajustes de la potencia son programables y se controlan mediante botones en el panel de la pantalla. En la pantalla se muestran ondas digitales que representan la frecuencia, longitud de onda, la amplitud y demás información. Suele denominarse con un término POIDE. Era el nombre del prototipo de este equipo, introducido en la década de los años 1930. Ahora bien, hablaremos de los controles. Generalmente el cirujano controla la unidad electroquirúrgica con un conjunto de pedales. Algunos tipos de mangos tienen controles o botones en el instrumento de mano. Electrodo activo. Es el punto de contacto real con el tejido. Está contenido en la punta del instrumento de mano o lápiz de la unidad electroquirúrgica. Está conectado a la fuente de energía por medio de un cable y existen muchos tipos de puntas de electrodos y mangos, ya que son dispositivos que se usan en cirugías abiertas, cirugías mínimamente invasivas y procesos endoscópicos. Electrodo de retorno al paciente. Es una almohadilla o placa delgada que se coloca cerca del sitio de la herida quirúrgica. Captura la corriente eléctrica del electrodo activo y la transmite nuevamente a la fuente de energía. Se conecta a la fuente de energía mediante un cable conductor fijado en la superficie exterior de la placa. Se coloca sobre el paciente antes de la intervención, siempre que se vaya a realizar una cirugía monopolar.
El electrodo de retorno dirige la corriente eléctrica dispersada por el electrodo activo nuevamente a la unidad electroquirúrgica. Cuando se coloca de manera adecuada en el paciente, el electrodo de retorno impide las quemaduras porque dispersa la corriente en el punto por el cual esta abandona el cuerpo. Sin embargo, si no se lo coloca de manera correcta o si se desplaza durante la cirugía, el paciente puede sufrir graves lesiones. Medidas de seguridad para el uso del electrodo en retorno al paciente. 1. Evaluar la piel del paciente antes de colocar el electrodo de retorno del paciente. 2. La piel debe estar seca y libre de pelo. 3. Use únicamente un electrodo almacenado en un paquete sellado. 4. Inspeccione el electrodo antes de colocarlo. 5. El gel electroconductor debe estar húmedo y debe haber estado almacenado a la temperatura especificada por el fabricante. 6. Use el electrodo correcto para la talla del paciente. 7. Nunca corte un electrodo de retorno para adecuarlo al tamaño del paciente. 8. Debe colocarse cerca del sitio quirúrgico sobre una masa muscular grande. 9. El electrodo debe contactar completamente con la piel sin plegarse ni doblarse. 10. Asegúrese de que el cable esté lo suficientemente flojo para prevenir tirones y desplazamientos. Tipos de circuito. En la electrocirugía se usan dos tipos de circuito, el circuito monopolar y el circuito bipolar. Ambos tipos usan corriente alterna y requieren la unidad generadora que se describió antes. En el modo monopolar, la electricidad fluye desde la unidad electroquirúrgica a través de un cable hacia el lápiz y electrodo activo. El electrodo activo transmite la energía en forma de calor e impulsos eléctricos. Emplea la corriente alterna de voltaje. Se usa principalmente para cortar, coagular y disecar. Cuando la punta del electrodo se activa, la corriente eléctrica fluye hacia ella. Cuando la punta toca el tejido del cuerpo, la electricidad se encuentra con un impedimento. Esto genera un intenso calor y produce el efecto quirúrgico deseado, como el corte o la coagulación. En el circuito bipolar, la corriente sale de la unidad generadora y viaja de un polo a otro, pasando solamente a través del tejido que está entre los puntos de contacto, antes de retornar a la unidad electroquirúrgica. El efecto electroquirúrgico queda restringido a este tejido y la corriente vuelve a salir a través del instrumento sin dispersarse por el cuerpo del paciente. No se usa un electrodo de retorno ni una almohadilla a tierra, ya que la corriente eléctrica no pasa por el cuerpo. El voltaje empleado en la cirugía bipolar es más bajo que el usado en la monopolar, lo que hace que esta sea una técnica más segura con menos riesgos de lesión para el paciente. La unidad bipolar se usa principalmente en tejidos de baja impedencia porque el voltaje bajo no contiene la fuerza suficiente para penetrar con eficacia los tejidos como el hueso o la grasa. Se disemina un calor mínimo en los tejidos vecinos, lo que hace que esta técnica sea más segura para zonas más delicadas como el cerebro y el tejido microvascular. En la electrocirugía bipolar, el cirujano usa una pinza o un instrumento similar que tiene dos puntos de contacto. La unidad bipolar permite los modos de corte y de coagulación. Es especialmente útil en la microcirugía, en la cual la diseminación de calentamiento lateral o diseminación térmica podría dañar nervios delicados o vasos sanguíneos. En el circuito monopolar, la corriente llega por un electrodo activo y regresa por un electrodo de retorno. En el circuito bipolar, la corriente llega y regresa por el mismo electrodo. El modo corte es producido por energía de bajo voltaje. En este modo, el electrodo se sostiene por encima del tejido y no toma contacto con él. El aire entra entre el electrodo y el tejido permite que la corriente de alto voltaje fluya entre el tejido y el electrodo. El modo corte causa la desecación, quemado con pérdida del contenido de agua. El tejido se calienta rápidamente, haciendo que el agua de las células explote. Esto libera vapor y dispara el calor. A medida que el tejido sobrecalentado libera su contenido de agua, se seca rápidamente.
Fulguración o coagulación spray. Se usa en los tejidos aplicando pulsos o el calentamiento intermitente del electrodo activo que se mantiene justo por encima del tejido. Este efecto es una combinación de coagulación y de corte superficial de los tejidos. Medidas de seguridad. Siempre inspeccione todos los cables eléctricos antes de usar el generador de la unidad electroquirúrgica. No coloque elementos sobre el generador. El sistema de enfriamiento de la unidad podría no funcionar de manera apropiada y producirse un sobrecaliente y un mal funcionamiento. Mantenga el generador alejado de otras fuentes de energía y electrónica ya que pueden causar interferencias. Mantenga líquidos y fuentes de líquidos alejados del generador. Nunca coloque líquidos o contenedores de soluciones sobre el generador, aunque estos estén sellados. Coagulación. El voltaje es menor. El electrodo activo se mantiene en contacto breve o en pulsos con el vaso sanguíneo. El calentamiento es más lento, lo que produce la soldadura de los tejidos que sella los vasos sanguíneos. Un contacto más prolongado produce escaras o tejido negruzco y quemado. Este tejido puede desprenderse de la superficie y causar un nuevo sangrado. Las escaras también aumentan el riesgo de formación de chispas en el punto de contacto en el tejido.